momento bajo el título de Esta boca es mía, un programa de debates que a veces genera algún lío que otro. Hoy vamos a tener que solucionar uno de esos líos, pero lo dejamos para el final del programa. Vamos a arrancar con una información que revela una encuesta de ANEP que hace que una vez más pongamos a la educación en la mira, al análisis cualitativo de la educación y especialmente en contexto de pandemia. Repasemos la información. La encuesta que realizó la ANEP entre docentes y estudiantes buscó medir el impacto educativo, emocional y personal de las medidas que se aplicaron en 2020 por la pandemia. Según datos que publicó este lunes El Observador, la mitad de los estudiantes cree que no aprendió lo necesario con las clases online. Entre los alumnos de secundaria son el 66%. Un 42% dijo que su mayor dificultad fue la no comprensión de las tareas y problemas de infraestructura. Por ejemplo, el 23% no tenía disponibilidad de conexión. Hubo menciones al estrés que les provocaba el entorno familiar, a tener que conseguir una computadora o a que en su casa no hubiera para comer. El 52% dijo haberse sentido perdido, el 45% se volvió ansioso y el 30% se sintió solo. Un 40% dijo que logró seguir los cursos con continuidad. Más del 60% extrañó el contacto con los compañeros y actividades físicas. También los docentes señalaron problemas. Un 6% dijo que los alumnos no aprendieron nada en las clases online y un 22% cree que aprendieron poco. Claro que es importantísimo, yo creo, en este punto poder analizar qué tanto es la percepción del alumno de cuánto aprendió o no y cuánto es contrastable, ¿no? Y efectivamente, qué déficit se generó con este contexto, que a nadie sorprendería, además, ¿no? Me avisará producción cuando tengamos el Zoom. ¿Ya está pronto? Muy bien. Tenemos con nosotros entonces a Javier Lacía, presidente del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Bueno, a ver, estos resultados, ¿en clave de qué hay que analizarlos? Porque estamos ya cansados de decir todo en clave de pandemia, pero ¿qué significa en realidad? ¿Qué alcance tiene esto? Y la pregunta que planteaba así abierta al público, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre lo que puede ser la percepción de un alumno en cuanto a qué tanto o qué tan poco aprendió y realmente qué déficit se generó? Sí, yo creo que como tú lo planteabas, diferenciando percepciones de resultados es la manera adecuada. Estudiar el año pasado y es muy difícil en Uruguay y en el mundo. Yo quisiera decir, también es bueno reconocer, un poco menos difícil en Uruguay que en el mundo. Cuando digo el mundo estoy englobando una cosa muy grande, sí. Pero en términos relativos un poco menos difícil. A ver, pero está bueno, diga por qué. ¿Por qué un poco menos en Uruguay? Yo creo que por tres cosas, porque el manejo que se hizo de la pandemia tuvo efectos menos duros en el sistema educativo que en otros sistemas educativos, por supuesto en la región, pero incluso a nivel internacional. Por ejemplo, en cantidad de días de clase efectivamente dados. En segundo lugar, por la gestión que se hizo desde el sistema educativo, que fue muy activa, muy proactiva, con respuestas muy rápidas a un contexto muy cambiante y muy estresante. Y cuando digo la respuesta del sistema educativo, digo la respuesta empezando por los estudiantes, que dicen que les costó mucho, pero lo hicieron. La parte vacía del vaso es que fue duro. La parte llena del vaso es que hicieron un montón de cosas, que reconocen que pudieron estudiar, pudieron avanzar en una serie de aprendizajes. Y en tercer lugar, por las capacidades que el Uruguay tenía instaladas previamente, que las activó espectacularmente. La conectividad, por ejemplo. Y el plan Ceibal. El plan Ceibal, claro. Porque no es solamente que haya la posibilidad de conectarse, es que haya estructurado una serie de herramientas para poder convertir la educación
en la conexión, perdón, en educación. Como se ha dicho varias veces, la autopista estaba pronta, ¿no? Claro, claro, y se recorrió muy rápidamente, pero teníamos autopista, lo cual es una virtud, fue una capacidad enorme del sistema educativo. Pero, y además hubo un esfuerzo, que es el que están diciendo los estudiantes, un esfuerzo de los estudiantes, un esfuerzo que no entró en esta encuesta, pero seguramente, pero nosotros lo hemos escuchado y lo voló. De las familias, un esfuerzo terrible. Tener un estudiante en primaria o en media en estos 2 años supuso una exigencia para la vida cotidiana enorme. Y un esfuerzo para los docentes, que varios nos decían, paso de un Zoom a otro. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche no paro de Zoom o si no de trabajar con la pantalla en un vínculo que no tiene la riqueza y la calidez y la personalización del vínculo cara a cara. O sea, para todos esto fue un esfuerzo muy grande, muy difícil, como dicen los propios actores, muy duro, pero los resultados, como tú bien decías, en realidad, en lo que nosotros pudimos medir, que es en primaria, globalmente, gracias a todo este esfuerzo enorme que se hizo, no fueron todo lo malo que nosotros esperábamos que fuera. Nosotros esperábamos el año pasado peores resultados, los aprendizajes en primaria prácticamente no disminuyeron mirando globalmente. No, pero ahí hagamos lo que sí se agravó. Perdón, si me permite, globalmente bien. Ahora, le pido un desglose, ¿no? O sea, porque no es lo mismo primero que segundo y ni que hablar que sexto. No, incluso por años, por grados, tampoco comparando encontramos diferencias significativas. La gran diferencia es por sector socioeconómico. Por sectores socioeconómicos, igual los resultados no fueron horribles en primaria, pero son un poco peores. Aumentó la distancia, y el problema es que la distancia, la inequidad educativa, es un problema gravísimo en Uruguay. Exacto. Es un problema gravísimo de hace tiempo, de hace décadas, y estas circunstancias terriblemente duras profundizaron. Agravaron un problema ya grave, digamos, que tenía el sistema educativo. Eso en primaria. En secundaria hay otro indicador que estamos empezando a analizar, pero que los datos estos que mostraban, que presentó la ANEP en la rendición de cuentas, son muy relevantes. Hubo problemas que fueron muchísimo menores en primaria, de mantenimiento o de continuidad del vínculo educativo. Que es como la condición necesaria, pero no suficiente para que haya aprendizaje. Si no hay vínculo educativo, es muy difícil que haya aprendizaje. El problema es que en media, una parte de los estudiantes, alrededor de una cuarta parte de los estudiantes, dice que no tuvo vínculo educativo. Que no pudo seguir los cursos de una manera razonable, satisfactoria. Y los docentes tienen la misma percepción que los estudiantes. Entonces, ahí hay un desafío grande, que ya era un desafío crítico, porque además los que quedan afuera son los más pobres, y que se ve agravado por el contexto de pandemia. Bien, ¿y desde qué institucionalidad se va a enfrentar todos estos desafíos? Bueno, desde una institucionalidad, yo creo, el sistema educativo, entre las capacidades que ha desarrollado y en las que se ha fortalecido, y que contaba desde antes del 2020, está la capacidad de hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes. Eso fue lo que hizo primaria el año pasado, y por eso achicó los efectos pandemia, ¿no? Porque a los que iban quedando descolgados los iba a buscar. Pero primaria tiene
más fortaleza. Por ejemplo, tiene una enorme fortaleza que es el programa Maestros Comunitarios, Claro. que no espera que los niños lleguen, sino que lo va a buscar cuando los niños no lleguen. Ya convencer a adolescentes es otra cosa, ¿no? No, pero el problema, pero ojalá tuviéramos un dispositivo tan consolidado, es un dispositivo que existe desde los 90, como maestros comunitarios, con una gran experiencia de ir a las casas, que no es fácil tampoco que llegue un docente a una casa. Ojalá la misma, no solo hay un tema de la edad y las características propias de la edad, sino de la capacidad del sistema. No tenemos las mismas capacidades en secundaria o en media, en general, capaz que las tenemos un poco más en algunas modalidades de educación técnica, pero no en general en la media. Pero cuando se dice que falta capacidad, ¿no? O herramientas, ¿a qué se está refiriendo concretamente? ¿Faltan docentes? ¿Es una cuestión de recursos económicos? Bueno, van de la mano, ¿no? Pero ¿dónde está el nudo del tema? Faltan los roles institucionales, por ejemplo, secundaria y el ciclo básico tecnológico de UTU tienen una estructura muy compartimentada en más de 10 asignaturas. Entonces, ¿quién hace ese seguimiento del alumno que empieza a dejar de asistir? A eso me refiero. Entonces, hace falta que exista un rol, ¿no?, que haga eso. Existen los tutores, pero los tutores no tienen, y los adscriptos. Sí. Hoy se está planteando de qué roles hay, que hay que reorganizarlos, pero bueno, hay que reorganizarlos para este objetivo y de alguna manera redefinir también el cometido de esos roles. O sea que... Pero perdón, yo creo que ¿de pique estamos hablando de extensión de horario de horas docentes, entonces? ¿Ampliación de horario docente? Tal vez sí. Yo creo que antes hay un problema de mejora de la estructura de funcionamiento y de redefinición de los roles, y de ordenamiento de los roles, y de algo que está en la agenda, independientemente de la pandemia, de la ANEP, que es el fortalecimiento del centro educativo. Porque esto no lo hacen los docentes de AUD, esto lo hacen los centros educativos. Entonces necesitamos... En ese sentido, frente a tu pregunta, estamos mal parados en Uruguay, porque tenemos centros educativos muy débiles. Tenemos centros educativos que toman pocas decisiones con respecto al proceso educativo, ni que hablar con respecto a los recursos del centro, que prácticamente no toman ninguna decisión. Pero con respecto al proceso educativo, las decisiones se toman o a nivel central o en el aula. Pero el centro, como comunidad educativa, que está muy estudiado, que es un actor decisivo, es un actor muy débil. Entonces, bueno, ¿no se supone que este gobierno y LUC mediante se busca potenciar justamente esa capacidad de los centros educativos? Sí, claro, no tuvo tiempo. No ha tenido tiempo. Sí, pero está puesto como en el norte, como en el horizonte, digamos. Fue priorizado y además, por ejemplo, en la gestión de los protocolos, una cuestión interesante que hubo es que se dio una cierta... flexibilidad en la gestión del protocolo de acuerdo a las condiciones locales, que fue una primera señal en esa dirección que yo estoy mencionando. No es que hubiera protocolos distintos, es que la manera de aplicar el protocolo, la estrategia para implementar el protocolo de COVID tuvo cierta flexibilidad. Sí. Ahora, usted advirtió también, la Cida, perdone que le interrumpe, que justamente esa no existencia de un protocolo único, inflexible, le ha generado mucha incertidumbre a muchos docentes que reclamaban por más directivas concretas. Pero yo no diría que ausencia de un protocolo único, inflexible. Yo creo que la buena combinación, no tengo claro cuáles fueron esos reclamos específicos de los docentes, pero la buena combinación que yo creo que existió es normas muy claras a nivel central, que entiendo que existieron, exigencias, pautas, y después interpretación, aplicación de esas pautas de acuerdo a la situación, a las posibilidades, a las condiciones locales. Y eso, en mi opinión, se dio. Capaz que en algún punto
debió ser más preciso, puede ser. Sí. No tengo la impresión de que haya habido una gran falla de los protocolos. Y esto fue un pequeño, pero lo que pasa No, es no, que... no fallan los protocolos, sino incertidumbre por parte de ciertos docentes. A ver, todo es tan nuevo para todos que es entendible también Claro. que se requiera. A mí decime exactamente qué querés que haga, porque, ¿no? O sea, en una situación tan extraordinaria, y bueno, y como no era lo mismo en todos los lugares, eso puede haber generado. Hemos tenido acá, desde distintos sindicatos docentes planteando esa situación, ¿no? Pero bueno, pero también es cierto lo que usted plantea. Desde las directivas, desde arriba, los planteos parecían claros, ¿no? Las pautas estaban claras, una agresión, digamos, no porque hubiera un agresor, sino porque hubo un daño tan fuerte como fue el COVID al funcionamiento institucional, por supueto que genera ansiedades, incertidumbres, dificultades. También hay una dificultad que los centros tuvieron que salir a dar una respuesta de emergencia, sin lo que se plantea hacer la ANEP, que es un proceso de fortalecimiento, porque tenemos centros débiles, pero no es cuestión de tirarle con responsabilidades e incluso tirarle con recursos, sino que el proceso de protagonismo de los centros es un proceso de fortalecimiento, claro, que los centros progresivamente van desarrollando capacidades. Y eso no se logra de un día para el otro. ¿Y cuándo vamos a empezar a intentar eso? Porque todavía estamos en un contexto complejo, ¿no? Es decir, esto no terminó todavía. Yo creo que una buena noticia es que la educación entre esta semana y la semana que viene prácticamente está normalizando. Igual, yo creo que este año va a seguir siendo un año COVID, claro, porque va a haber, uno a esta altura tiene que esperar marchas, contramarchas, dificultades. Sí. Un profesor que tiene que pasar a cuarentena, sí, alumnos que tienen que pasar a cuarentena. O sea, no es que se acabó el COVID. Está clarísimo. Vuelve la presencialidad, que es una gran noticia, pero vuelve una presencialidad amenazada, sediada, digamos, por el COVID. O sea que ahí son... El año pasado y son 2 años muy duros. Hay que tener prurito en decir, porque nos cuidamos mucho, ¿no? Fueron 2 años perdidos, no perdidos. ¿Importa qué tanto realmente son la peor noticia estos 2 años? O al contrario, pueden ser una ventana de oportunidad para hincarle el diente en profundidad a los temas que ya venían arrastrándose, que simplemente se han profundizado con el COVID. No, y yo creo que todos hemos aprendido mucho, y todos hemos desarrollado capacidades y fortalezas, capaz que de resiliencia, sí, capaz que nos hemos visto, el sistema educativo se ha visto obligado a hacer cosas que antes no hacía y que es muy bueno que ahora esté haciendo. Claro, uno no hubiera querido que lo aprendiera a las piñas, uno hubiera querido que lo aprendiera más gradualmente, más... por un proceso progresivo, de entusiasmo, y no porque no había más remedio. Sí, me estoy refiriendo a la educación virtual. Pero que el grado que tenemos hoy de utilización de los recursos tecnológicos que estaban a disposición de la educación y se usaban muy poquito, es algo que el sistema educativo se lo lleva puesto. O sea, le doy un dato del CEIBAL. Vacaciones de julio. Los usuarios de CEIBAL el año pasado y en vacaciones de julio nunca bajaron de 100.000. Antes del 2020 nunca habían llegado a 100.000. Vacaciones de julio. O sea, los niños y los adolescentes tienen incorporadas las máquinas y la virtualidad más que las máquinas, los procesos de aprendizaje mediados por tecnología, a su vida cotidiana, a su funcionamiento, a los recursos. Ahora lo van a tener que hacer en unas condiciones mucho más favorables, que es combinado con presencialidad, que es como todos quisiéramos que se hubieran incorporado, porque no es trabajando solitos en la casa que queremos que lo hagan, sino que queremos que lo hagan trabajando también con el docente en el aula. Exacto. Javier Lacida, presidente de INED, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por el interés. Yo creo que
que es muy buena la preocupación por la educación, por los resultados, tenemos que estar contentos, pero también tenemos que estar preocupados, tenemos desafíos enormes. Entonces, estar ocupado se diría, ¿no? Más que, hay que ocuparse y no preocuparse, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya retomamos. Quédate.